esta filmina, pues no tengo mucho que comentar. Es más o menos la idea de que el mundo en el que habitamos, este planeta, pues es un rompecabezas, ¿no? Es un puzzle. Entonces, pareciera que de repente se puede armar y se puede conseguir un pensamiento universal o una forma universal de vivir, y pareciera de repente que las piezas del rompecabezas no están totalmente armadas. Entonces, bueno, pues esto es solamente una imagen representativa de nuestro mundo. También quise poner esta filmina, esta diapositiva. Nuestro planeta en este momento, eh, pues ya sabemos todos, en una mano con guante y en el fondo un poco borroso, una persona toda protegida y cubierta por la cuestión de la pandemia. Lo que estamos viviendo en este momento en el planeta, que tenemos ya desde poco más de un año en esta situación, pues también solamente para reflexionar que el mundo completo, nuestro planeta, estamos en esta dinámica. Forma parte de lo que estamos ahora viviendo. Muy bien. Bueno, para quien ya conocía la dinámica espiral, pues se le va a ser muy sencillo seguirme. Quien no, pues voy a dar un poco de antecedentes. Como quiera, de una vez les comento la bibliografía. Por aquí está en la parte baja. Es todo lo que corresponde a la espiral dinámica o la dinámica espiral. Es escrito por Don Beck y Christopher Cowan. Ellos son ambos estadounidenses y ahorita vamos a ver de dónde sacaron ellos este concepto. Pero bueno, ahí está el libro de ellos, y también en forma, quien complementó mucho esto y enriqueció sobremanera la dinámica espiral es Ken Wilber, y él hace alusión mucho a este concepto en su libro Una teoría de todo. Ambos se consiguen en español y ambos son muy recomendables, lecturas muy presentes y muy recomendables. Bueno, así rápidamente el origen. Realmente quien lo origina es un profesor de psicología, un doctor en psicología en Estados Unidos, que se llama Claire Graves. Este doctor se topó con que durante muchos años sus alumnos le preguntaban que cuál de todas las teorías que les enseñaba sobre el existencialismo, que cuál era pues la más válida, ¿no? Y siempre se encontraba y se topaba con esa pregunta, puesto que él enseñaba sobre, pues desde Freud, Maslow, Jung, Rogers, etcétera, les enseñaba sus teorías, les enseñaba sus conocimientos, y los alumnos querían más, querían saber cuál podría ser la más exacta o cómo podrían encajarla en su vida, ¿no? Entonces él lo que hace, primeros 7 años, decide y hace una estadística con esa pregunta, y bueno, sobre eso realiza unos cuestionarios, y a través de sus alumnos empieza a clasificarlos y les titula los niveles de la existencia. Y entonces él se da cuenta a través de estos estudios que los estudiantes tenían una definición de la madurez psicológica que evolucionaba con el tiempo. Estamos hablando de madurez psicológica. Si lo queremos ver de otra manera, hablemos de la conciencia. No una madurez, no un cambio o una evolución en sus cambios fisiológicos de su cuerpo, etcétera. No. Había un cambio en una madurez psicológica, una madurez en lo profundo de su ser, y que esto obedecía siempre a ciertos patrones. Es lo que él observó durante 7 años. Y entonces fue perfeccionando su técnica, y entonces se da cuenta que la madurez psicológica no existía en cuanto a un estado, sino que era un proceso, era una cuestión muy dinámica que se iba desarrollando con el tiempo, y que pareciera que esto, pues él no le encontró fin. O sea, encontró desde aspectos muy básicos hasta aspectos muy elevados,
pero cada vez que hacía sus encuestas iba encontrando cosas nuevas. Entonces, él se dio cuenta que esto obedecía a una dinámica. Esto lo empieza pues por ahí de los años 50, más o menos 55 por ahí, y ya en 1980, después como de 30 años de estudios, él se da cuenta que el ser humano maduraba en un proceso que era como emergente y oscilante y que se desplegaba en una forma de una espiral. Es lo que a él le dio como cuenta esto, ¿no? Que era una característica que tenía ese desenvolvimiento del proceso de maduración de sus alumnos. Y se dio cuenta que a medida que las personas o los alumnos iban cambiando, eh, estos problemas existenciales se subordinaban a sistemas de comportamiento antiguos y también a sistemas nuevos y cada vez más complejos. Entonces, pues el profesor Graves no le encontraba salida, hizo publicaciones y todo eso, y entonces en algún momento otros dos señores que son Edward Beck y Christopher Cohen se dan cuenta de esto y se ponen de acuerdo, lo conocen y durante 8 años más reacomodan, ajustan todo esto que había hecho el profesor Graves y prosiguen todas estas reflexiones y entonces ellos ya le dan una forma más sofisticada, más ordenada y aquí aparece la espiral dinámica. Entonces, por ponerles un ejemplo, Beck, uno de estos investigadores, ya con toda estructura, se dirige a Sudáfrica, con el aspecto de allá con Nelson Mandela y todo el tiempo del apartheid, y él ahí es como un caldo de cultivo y aprovechando esta expertise y este conocimiento, va moldeando los aspectos de cómo sacar adelante la problemática en la que tenía muchos años sumida Sudáfrica. Entonces ahí se da cuenta del potencial y el valor que tenía esta nueva herramienta de la dinámica espiral. Y a partir de ahí, ya desde 1999, de a principios de este siglo, estos dos señores han continuado con esta herramienta, llevándola a gobiernos, llevándola a iniciativa privada, empresas, universidades, al mundo de los negocios, etcétera, con gran éxito. Podemos resumir de la espiral dinámica antes de entrar a cada uno de esos aspectos de estos estudios originales, algunos conceptos. No existe una definición estable y universal de la madurez y la salud psicológica. La humanidad en su historia y el ser humano durante su desarrollo elaboran definiciones sucesivas en función de sus condiciones de existencia. Lo subrayo por ahí para que lo vayan tomando en cuenta. Las condiciones de existencia van definiendo el desarrollo del ser humano y van creando su historia. El psiquismo del ser humano maduro atraviesa un proceso de desarrollo emergente y espiralado, como lo vemos en la gráfica de aquí del lado derecho, que se ve jalonado por la progresiva subordinación de conductas más rudimentarias e infraordenadas a nuevas conductas supraordenadas. O sea, en esta forma espiral, en cada momento que nos encontramos, vamos teniendo una serie de situaciones que cuando llegamos a una nueva etapa, un nuevo estadio de esta espiral, nos encontramos con nuevas formas de conocimiento que están de alguna manera desordenadas y durante el periodo que estamos en esa etapa se van ordenando, pero eso es una continua lucha que tanto en lo individual como en lo social, como en los grupos, en los países y en el mundo, es un aspecto que se va desarrollando a lo largo de muchos años, es una cuestión muy complicada. Bueno, vamos a desmenuzando, vamos a ir desmenuzándola. Cada uno de los estadios, olas o niveles de la existencia, perdón, ahorita se oyeron unos gritos, fueron aquí de un sobrino. Cada uno de los estadios, olas o niveles de la existencia sucesivos constituye un estado que la persona atraviesa en su camino hacia otros estados. O sea, aquí nos está hablando que estamos en forma continua
en este desarrollo y este forma una espiral. Parece que están 3 personas en sala de espera, no sé quién está encargándose. Me parece que un aviso. Que están personas ahí en sala de espera. Voy a cerrarlo. Muy bien, continuamos con aspectos de la dinámica espiral. Uno de los rasgos distintivos del ser humano es su formidable capacidad de adaptarse al mundo. A medida que se transforman las condiciones, se ajusta a ellas para tratar de sacarles el mejor partido. O sea, todos siempre estamos en un proceso continuo de adaptación. Con cierta regularidad, modifica su visión del mundo y sus sistemas de valores con objeto de poder construir el modo de existencia que considera más apropiado en ese o para cada momento. Dense cuenta aquí, visión del mundo y valores son cambiantes, se van adecuando. Esta evolución se aplica tanto a la humanidad en general como a cada individuo en lo particular. Y no es en forma aleatoria, sigue una serie de etapas cuya organización se recoge a través de esta técnica, a través de la técnica de la dinámica espiral. ¿Qué elementos la constituyen? Para empezar, su génesis, bueno, que ya la comentamos, 25-30 años de investigación del profesor Graves. Ese es su origen. Después, opera con 3 estratos de valor. Normalmente nosotros cuando hablamos de valores, valores éticos, valores morales, pues nos referimos a los valores en general. En la dinámica espiral se trabajan 3 valores, 3 estratos de valores. Los de superficie, los ocultos y los profundos. Entonces, para entender un poco, los valores de superficie son los del día a día, son los que se manifiestan en la cotidianeidad. Por ejemplo, seguimos un código de vestir, participamos en eventos, participamos quizá en algún ritual en nuestra religión, en escuelas de enseñanza, tenemos ciertas reglas sociales que seguimos, tenemos reglas familiares, elegimos un oficio, etcétera. Esos son valores superficiales, pero que son demasiado dinámicos. Esos tienen, por eso se consideran de superficie, porque van cambiando continuamente y nos vamos adaptando en forma muy rápida a ellos. Luego existen los valores ocultos, que pueden ser valores enmascarados, que son valores que vamos a tomar nosotros en algún momento de la vida para que sirvan de medio para alcanzar un objetivo. Por ejemplo, para obtener un trabajo, para tener una mejora, para lograr entrar a un grupo, tener participación en una empresa. Y estos, pues bueno, ya sabemos que pueden ser tan buenos que pueden ser un mecanismo de protección o pueden ser también muy maquiavélicos. Entonces, bueno, esos son los valores, por eso le llaman enmascarados. Y hay otros que son los implícitos. En todas las familias, organizaciones, en toda la sociedad, hay valores que no se expresan, pero que todos los tomamos, que los damos por un hecho, tanto en organización como en familia, en nuestro trabajo, en la escuela, en donde sea, los damos por un hecho, aunque no los expresamos, y entonces podemos llamar que son valores que están ahí, están implícitos. Entonces, bueno, y al final, los más importantes para la dinámica espiral son los valores profundos. Los valores profundos son los valores que tenemos más arraigados, digamos que son parte de nuestra esencia, forman parte de nuestra organización y se considera como si fuera una caja en donde los valores superficiales y los valores ocultos forman la estructura de esa caja, pero dentro de ella están los valores profundos. ¿Qué significa esto? Que son los valores de cada individuo que son muy, muy difíciles de cambiar. O sea, es parte ya de nosotros. Sin embargo, sí
hay cambios, nomás que allí es donde se llevan a cabo las luchas más grandes, es donde son las barreras más difíciles y son las luchas más grandes para que nuestros valores, esos valores profundos, se enriquezcan cada momento. Muy bien, entonces los valores tienen mucha importancia en la dinámica espiral. Otro concepto es la holarquía. No sé si ustedes hayan oído hablar de este concepto. Los valores son como, digamos, como capas de una cebolla. Una holarquía o la forma que se estructura nuestra existencia es a través de capas de cebolla. Entonces, la holarquía o la integración por holones es muy interesante porque holón es un término que significa todo. Entonces, nosotros vamos formando nuestra existencia a través de holones. Entonces, la espiral dinámica se considera una holarquía. ¿Qué significa? Que una capa o un nivel, un meme, un estrato en donde nos encontremos, cuando nosotros lo superamos y brincamos a otro nivel de nuestra existencia más complicado, integramos el anterior, no se desaparece. Y así, si le ponemos números, vamos el 1, el 2, el 3, vamos subiendo de nivel. Al llegar al 5, del 1 al 4 quedan integrados en nosotros. Entonces, estos se forman como holones. El otro concepto son las jerarquías. Las jerarquías no funcionan así. Las jerarquías creo que todo el mundo las conocemos. Normalmente es una verticalidad en donde pues la obediencia siempre va hacia arriba. Entonces, aquí no, aquí la holarquía es integrativa, es como una célula. La célula es un todo y luego la célula se integra en un conjunto de células, forman un órgano, un conjunto de órganos, forman un sistema, un conjunto de sistemas, forman un cuerpo o un ser o un individuo. Entonces, aunque cada uno de ellos tiene su propio valor y su propia actividad, sin embargo, todas se integran al ser. Entonces, bueno, la dinámica espiral trabaja en forma de holarquía, no en forma de jerarquía. Otros aspectos que maneja la dinámica espiral es cómo influyen en nuestra existencia o en nuestro ser, en nuestro crecimiento de la conciencia, las condiciones de vida y las capacidades cerebrales. Entonces, cada vez que nosotros tenemos una emergencia de un sistema de valores, todo es cuestión de que se tengan las capacidades cerebrales que puedan dirigir o que puedan permitir que esto suceda. Estas capacidades se diferencian en las formas de inteligencia conocidas y no son una clasificación de los seres humanos. Por ejemplo, ¿cuántas personas serían capaces de sobrevivir si las dejaran solas en la selva amazónica? No es necesariamente un aspecto de inteligencia, es un aspecto de capacidad que tengamos de adaptación de las condiciones humanas, de la capacidad que tengamos de razonar rápidamente, de tener, no sé, algo rápido, herramientas para subsistir. Igual también qué pasa con las migraciones de lo rural a zonas urbanas, o qué pasa con las grandes migraciones de un país a otro, qué pasa con la gente que migra. Hay un proceso muy fuerte de adaptación en función de nuestras propias capacidades. Diversas notaciones. Bueno, esta es otra característica de la espiral dinámica que precisamente para evitar cuestiones de género, de racismo, de interpretaciones valóricas extrañas, lo que se ha hecho es que se le dan valores de colores que no tienen nada que ver con una relación que tengamos simbólica o algo referente al color. Se escogieron colores X para cada una de ellas para que nosotros, a través de lo que hemos desarrollado, que decimos, bueno, es que cuando es azul se trata de tal cosa, cuando es naranja se trata de tal situación, para evitar ese tipo de valoraciones o de colores políticos o de banderas, pues se hizo en una forma no simbólica, sí se hicieron por colores y por características, pero
evitando que tuviéramos ese tipo de conflictos de interpretación. Muy bien. Otro aspecto que toma la espiral dinámica es las soluciones de hoy son los problemas de mañana. Esto es muy interesante, puesto que se ha demostrado en la humanidad que con el paso del tiempo, cada vez nuestras sociedades y también nuestros aspectos individuales son cada vez más y más y más complejos. Tienen una mayor complejidad en las funciones, ¿no? Entonces, a veces los cambios, como lo dice aquí la nota, no están en nuestras manos. Hay cambios que tienen que ver con el clima, con los volcanes, con aspectos tectónicos, de placas, etcétera. Y pues bueno, de ahí se buscan soluciones a esta problemática a través de los diseños de los lugares donde se viven, los aspectos de seguridad, de las normas que se tienen en los lugares donde hay un huracán o donde hay un sismo, etcétera. Bueno, pues eso genera cambios y soluciones que continuamente están mejorando. Y otros aspectos son los que nosotros mismos nos generamos como un proceso de adaptación. Y esos, pues quiero decirles que son como muy poderosos y últimamente han sido muy demandantes y exageradamente rápidos en su desarrollo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos una situación problemática, lo que hacemos es buscar en forma inmediata cómo solucionarlo. Y esa solución que damos después se convierte en un problema. Es un poquito como la conocida ley del karma, ¿no? Causa y efecto, causa y efecto. Vamos a ponerlo aquí en función de solución, problema, solución, problema. Tenemos un problema, lo solucionamos. Esa solución, con el paso del tiempo, se vuelve un problema, la cual vamos a buscar una solución. Entonces, en la entrevista les comentaba yo del ejemplo más clásico, que es el aire acondicionado. O, por ejemplo, ahorita bueno, el aire acondicionado en general, ¿no? Metemos calefacción o clima en una vivienda cuando tenemos mucho calor y resulta que ese aire acondicionado nos resuelve el problema del calor, la temperatura, y ya tenemos ahí buen clima en la casa o en la oficina, pero luego tenemos un problema de que empiezan las alergias. Y al tener contacto con una alergia, entonces, pues ahora ya es un nuevo problema y hay que buscar la solución. Y aparece la industria farmacéutica y nos dice, aquí están estas pastillas maravillosas o esta medicina que te va a resolver tus problemas básicos de alergia. Y entonces tomamos esas pastillas y solucionamos. Y después de esa pastilla viene otro problema, que ahora nos duele la cabeza o que nos sentimos cansados. Y entonces pues ya no nos permite concentrarnos en nuestra actividad diaria, trabajo, casa, lo que sea. Y entonces pues se genera ahora un nuevo problema y hay que resolverlo. Y entonces pues empezamos a buscar una nueva solución y así sucesivamente, ¿no? Entonces ahora imagínense esto, en dónde nos tiene a la luz de la tecnología. Hasta dónde hemos llegado ahorita con el impacto que tiene a partir de los años 80 el desarrollo tecnológico. En estos últimos 40 años, cómo ha sido de un impacto increíble a través de solución, problema, solución, problema, solución, problema. Entonces, bueno, la dinámica espiral entiende esto y lo toma en cuenta. Otro aspecto es el rol de la inteligencia. Al ir emergiendo o al ir creciendo dentro de la dinámica, esto no tiene mucho que ver con la progresión de la inteligencia en el sentido que nosotros lo conocemos, puesto que hay una confusión. A veces se piensa que nosotros evolucionamos o crecemos a través del desarrollo de nuestra inteligencia. Y eso es una falsedad, puesto que lo único que evoluciona en el ser humano es la conciencia. ¿En qué sentido podemos decir que la inteligencia no evoluciona? Bueno, yo pondría algunos ejemplos. ¿Quién considera más inteligente en diferentes épocas? ¿Platón o Kant? Imagínense, o sea, son de fechas muy distintas. O Newton con Einstein. ¿O quién sería mejor estratega?
¿Alejandro Magno o Napoleón o Hitler? Y estamos hablando de inteligencia en el tiempo. ¿Quién sería más creativo? ¿El primer humano que logró domesticar el fuego o quien inventó el rayo láser? ¿Quién será más creativo? Entonces, realmente la inteligencia en el paso del tiempo no es un proceso que tenga que ver con evolución. La inteligencia sí se ha desarrollado a través de milenios en el crecimiento de nuestra masa encefálica, sin embargo, no es un factor determinante en el desarrollo de la humanidad, como lo es el desarrollo de la conciencia, la que sí evoluciona. Entonces, aquí podemos concluir que entre más avanza en el tiempo el ser humano, cada vez gestiona situaciones más complejas. Entonces, ¿qué significa esto? Que cada día que nosotros como humanidad vamos creciendo, tomamos un número mayor de parámetros para la toma de nuestras decisiones en la vida. Y eso, bueno, pues lo toma en cuenta la dinámica espiral para su construcción. Entonces, sin más preámbulo, vamos a entrar a lo que es el concepto de la dinámica espiral en su construcción y vamos a verla que se maneja por niveles y por colores. Entonces, voy a irme en un viaje muy rápido por ella para que tengamos idea. Por favor, le pido a cada uno ponga mucha atención en los conceptos, en las características que tiene. Nos vamos a ir ahí reflejando. Cada quien puede ir revisando más o menos en este momento, aunque lo estoy dando muy rápido, en su persona, más o menos qué características tiene. Acuérdense que son envolventes, son holarquías. Entonces, podemos tener, de hecho, tenemos de todas ellas, pero hay un punto en donde decimos, bueno, hasta aquí sí reconozco, estas otras las he trabajado muy poco. O sea, vamos a ver en cuáles nos encontramos cada uno de nosotros, podemos ir haciendo esa lectura, cada quien, y luego revísenlo en familia o revísenlo en su actividad profesional y luego llévenlo a nivel hasta de su país, decir, ok, mi país tiene estas características en general. Puesto que, ¿qué pasa? Como individuo yo puedo tener un desarrollo en la espiral dinámica, pero formo parte de un país en donde es el desarrollo de todo el país el que mueve las condiciones del mismo, aunque yo esté más desarrollado. Y entonces hay una lucha ahí increíble, ¿no? Pero así sucede. Entonces, sí es importante que vayamos haciendo ese reconocimiento. Bueno, vamos a empezar con el nivel más básico de subsidio. Los primeros 6 niveles de la espiral dinámica son 8. Los primeros 6 niveles se le conocen como niveles de subsistencia. Y normalmente en estos niveles, pues todos nos vamos a poder ver ahí reflejados en estos niveles en alguna actividad de nuestra vida. El primer nivel es el que se reconoce con el color beige y se conoce como el arcaico instintivo. Es el nivel básico de la humanidad y es su primer objeto es la sobrevivencia o la supervivencia. La atención se dedica principalmente al cuerpo y necesidades que manifiesta. Comer, beber, hasta saciarse, dormir cuando se está cansado, mantener una temperatura aceptable y otras parecidas. Aquí pues juegan un papel importante los imperativos fisiológicos y nuestro entorno. No existe una conciencia de un yo global ni de una pertenencia social. El objeto inconsciente de la existencia es solamente permanecer con vida. Y la única comunicación posible es satisfacer mis necesidades fisiológicas. Aquí en este nivel ya casi no existe gente de humanidad en cuanto a desarrollo. Sin embargo, en esta clasificación podemos encontrar a la gente, por ejemplo, la gente que cae en la enfermedad de Alzheimer o en una demencia senil. Podemos encontrar gente que tiene trastornos mentales con un cierto grado de terrible de locura, que desgraciadamente a veces no son atendidos y andan en las calles.
ese tipo de personas, y ya como grupos humanos, ya no, quizá por ahí en alguna selva, en algún sitio en forma muy aislada exista algún grupo, pero la verdad es que ya en los albores de estos tiempos ya no existen como grupos. Bueno, el siguiente nivel es el violeta, segundo nivel. Ya es un poco más sofisticado que el anterior, es mágico animístico. Sacrificamos el yo a los deseos de los ancianos y a las costumbres de los antepasados. Se considera el mundo como misterioso y aterrador y está lleno de espíritus que hay que conciliar. La pertenencia a un grupo fundado en los vínculos de sangre y la reciprocidad vela por la seguridad. Aquí ya se forman grupos. Los ancianos son depositarios de los ritos y tradiciones imprescindibles para la seguridad fisiológica, chamanes, etc. Se inicia proceso básico de identidad y de pertenencia, en forma muy básica. Aquí, con esta lectura rápida, nos damos cuenta que de estos sí existen en la actualidad grupos humanos que están en un nivel violeta, en donde su mundo es mágico, animístico. Sí existen en nuestra sociedad y no nada más en grupos aislados, sino también a veces en grupos en las mismas ciudades, en los alrededores de las ciudades, en círculos de pobreza, también se da un poco estos aspectos. Pero principalmente son grupos en donde lo mágico y animístico es lo que gobierna. Siguiente nivel es el nivel rojo. Expresar el yo sin culpabilidad para satisfacer de manera inmediata los propios impulsos. Aquí ya se expresa el yo. Cuando se es líder, nadie correrá el riesgo letal de tomar una decisión que podría disgustar a la persona que tiene el poder. Sucede a todos los niveles de grupos, hasta niveles de naciones completas. Son los dioses de poder, comienzo de la emergencia de un yo ajeno a la tribu, poderoso, impulsivo, egocéntrico y heroico. A veces está gobernado por espíritus míticos, por dragones, por bestias o también por líderes o personas poderosas. Vamos a poner aquí entre paréntesis principios de las dictaduras. Los señores feudales o dictadores protegen a sus subordinados a cambio de obediencia y trabajo, fundamento de los imperios feudales, poder y gloria. El mundo se presenta como una jungla llena de amenazas y de todo tipo de predadores. Existen dominantes y dominados. Si hay presente se encuentra presente, por ejemplo, en el rebelde sin causa, en las mentalidades fronterizas, los reinos feudales, los héroes épicos, los líderes de las bandas, los gobiernos totalitarios. El mundo es una jungla en la que los demás intentan abusar de uno y solo cuenta la fuerza y el coraje. Aquí yo creo que ya ustedes con esto van identificando, inclusive no nada más grupos, no nada más ciertos aspectos de la sociedad, sino sociedades y naciones completas que se encuentran en este tercer nivel muy básico de subsistencia, y en la actualidad todavía hay bastantes. Ahorita vamos a ver una estadística global. Nivel azul. Siguiente nivel es el cuarto nivel de la espiral dinámica. Es el orden mítico. La vida tiene un sentido, una dirección, un objetivo y un orden impuesto por otro todopoderoso. Este orden impone un código de conducta basado en principios absolutistas y fijos acerca de lo que está bien y de lo que está mal. El acatamiento de este código y de esas reglas se ve recompensado. Quien le entre tiene su recompensa. Mientras que si lo violas, por el contrario, hay repercusiones muy graves y duraderas. ¿Les va sonando esto en nuestros gobiernos? Es el fundamento de las antiguas naciones, jerarquías sociales rígidas y paternalistas. Solo hay un modo correcto de pensar: ley y orden, control de impulsividad a través de la culpa,
creencias literales y fundamentalistas y obediencias a una ley impuesta por otro, fuertemente convencional y conformista. Acuérdense que esto lo podemos ver en lo individual, en lo familiar, en lo laboral o en lo político, en lo social. A menudo asume aspecto religioso o mítico, pero también puede asumir aspectos de un orden o de una misión secular o atea. Acuérdense, hay gobiernos que juran ante la Biblia o ante un libro sagrado, como política. Y también hay otros que dejan ya el aspecto religioso, lo dejan a un lado, como gobiernos que tenemos en la actualidad. Bueno, el mundo está controlado por una verdad última que castiga y posiblemente también recompensa. La obediencia a la verdad última da un sentido a la vida y a la muerte. Es fuente de orgullo, el nacionalismo. Se sueña con la promesa de un mejor futuro y su recompensa. ¿Por qué se sueña? Puesto que siempre existen en este tipo de organizaciones, a nivel familia, a nivel laboral o a nivel Estado, promesas, y siempre la promesa es de un mejor futuro y una mejor recompensa. Entonces toda la vida se tiene ese sueño, pero pareciera que se nos va la vida y nunca llega. Ese es el nivel azul, para que vayan tomando nota, porque mucha parte de la población se encuentra en este meme o en este nivel. Muy bien. Cansado de correr tras una promesa, como la anterior, de recompensa futura, de la que ahora ya empieza a dudar, el ser humano se convence de que es en la acumulación de bienes materiales, ahí sí va a encontrar por fin su felicidad. Ahí sí va a estar la felicidad. Entra con cierto éxito en la carrera por el más, y siempre más y tener más riqueza, y para ello se apoya en el cientifismo y en los derechos de los individuos. Y entonces brinca o pasa al siguiente nivel, que es el nivel naranja, el logro científico. Aquí vamos a encontrar muchas identificaciones de nuestras sociedades latinas. En esta ola, el yo escapa de la mentalidad azul del rebaño, la anterior, y busca la verdad y el significado en términos individuales. Ya aquí el individuo se puede desarrollar, tiene mayores libertades. Es el sistema que tiene más poder y sus intereses son los que configuran la mayoría de las políticas de nuestro mundo. Los individuos se interesan por la novedad, el logro, la validación científica, el progreso, la competitividad, la imagen que aporta lo que se está presentando. ¿Cuál es el criterio principal en este nivel? La rentabilidad. Lo que hago o dejo de hacer, ¿me es rentable? ¿Me deja un beneficio? Ese sería el criterio principal en este meme, en este nivel. Alianzas comerciales y explotación de los recursos de la tierra en beneficio propio. Si se fijan aquí, no hay todavía ningún aspecto ecológico, solamente la tierra es algo que nos da riqueza y hay que ponernos a explotarla, puesto que podemos obtener aquí un beneficio. Y esto es a todos los niveles. Puede ser familia, laboral, empresa o Estado. Y es el fundamento precisamente de las sociedades de Estado. El mundo está lleno de recursos y de oportunidades para crearse una vida con mayor prosperidad. La tecnología, el progreso y la competitividad son fuentes de abundancia material. Como los otros son competidores, es importante ser autónomo e independiente. Entonces aquí es donde la gente pues desarrolla su creatividad para independizarse y poder generar sus propias riquezas y hacer sus propios negocios rentables. Entonces es un meme, un nivel en la espiral dinámica muy socorrido por la humanidad. Si es que póngale por ahí atención, porque estamos hablando apenas del quinto nivel de la espiral dinámica. Pasemos al último nivel de la subsistencia, o de los que se consideran de subsistencia, el nivel verde. Se le conoce como el yo sensible.
Es el último de subsistencia y es el que forma el parteaguas para acceder a los niveles del ser o de la existencia, ya no de la subsistencia, sino de existencia, y son de orden superior. Pero el nivel verde nos marca ese parteaguas. Está centrado en la comunidad, en la relación entre los seres humanos, en las redes y en la sensibilidad ecológica. Por primera vez pasamos de un mundo etnocéntrico, egocéntrico o sociocéntrico a un inicio de una visión humanocéntrica. El espíritu humano debe ser liberado de la codicia, del dogma y de la división. El respeto y la atención a los demás se reemplaza a la fría razón y se tiene un respeto y cuidado por la tierra y por la vida. Se establecen vínculos y uniones laterales y es contrario a las jerarquías. Tiene un yo permeable y racional centrado en redes, énfasis en el diálogo y en las relaciones. Es el fundamento de comunidades de valor. Las tomas de decisiones se realizan sustentadas en conciliación y en consenso, lo que se llama el liderazgo participativo. Presta atención a la espiritualidad. Por fin aparece el concepto, ¿eh? Presta atención a la espiritualidad, la armonía y el enriquecimiento del potencial humano. Fuertemente igualitario, antijerárquico, centrado en valores plurales. Es también en la construcción social de la realidad, en diversidad, multiculturalismo y relativización de los valores. Dejan de ser los valores una estructura rígida. Fomenta cordialidad, sensibilidad y respeto y el cuidado por la tierra y por todos los habitantes. O sea, es como la ecoaldea, pero habitantes y medio ambiente en un signo común, no separado. Se halla presente en ecología profunda, posmodernismo, idealismo holandés, el counseling de Rogers, cuidado de la salud canadiense, psicología humanista, teología de la liberación, el Consejo Mundial de Iglesias, organizaciones como Greenpeace, entre comillas, derechos de los animales, ecofeminismo, postcolonialismo, lo que es políticamente correcto, movimientos en pro de la diversidad, derechos humanos y la ecopsicología. Ya en la psicología se incluye también el medio ambiente. El mundo y sus recursos son comunes a toda la humanidad. El ser humano debe liberarse de los dogmas y de la explotación. Ese es pensamiento de sexto nivel. La exploración de la vida interior y la pertenencia a una comunidad se vuelven aspectos prioritarios. Entonces aquí vamos dándonos cuenta cómo algo de nosotros, de cada uno, se identifica con aspectos de este nivel verde. Sin embargo, revísenlo a nivel empresa, comercio y a nivel gobierno para que nos demos cuenta que pues a lo mejor hay visos, pero no se ha entrado de lleno. Entonces, pero bueno, pues este es el sexto nivel que considera la espiral dinámica y que considero que para allá nos estamos dirigiendo. Vamos a revisar ahora los niveles superiores, a ver qué identificamos ahí. El séptimo nivel, que ya son los niveles que le llaman en la espiral dinámica de segundo orden o niveles del ser. El primero es un nivel amarillo. Dentro del nivel amarillo se le conoce como integrador. Sus características es expresar el yo, pero nunca a expensas de los demás, para que toda vida pueda continuar de manera natural y funcional. La vida se presenta como un caleidoscopio de jerarquías, holarquías, sistemas y formas naturales giran en torno a la flexibilidad, la espontaneidad y la funcionalidad. Las diferencias y las pluralidades pueden integrarse naturalmente en corrientes interdependientes.
o sea, redes más amplias. Igualitarismo puede complementarse, si es necesario, con grados naturales de ordenamiento y excelencia. Así, rango, poder, estado, dependencia del grupo se reemplazan por conocimiento y la idoneidad. El orden mundial prevalente es el resultado de la existencia de diferentes niveles de realidad. O sea, bueno, de lo que hemos visto de nivel, el resultado de la existencia del nivel 1 al 6 y de las pautas del movimiento de ascenso y descenso en la espiral dinámica. ¿Qué significa? En el orden amarillo se hace una jerarquía, por eso se habló arriba de la jerarquía, es una jerarquía anidada. Para no confundirnos, vamos a llamarle holarquía. O sea, todos los demás elementos, los demás colores, del 1 al 6, quedan integrados en esta jerarquía. Si el éxito o el fracaso de este planeta y de los seres humanos dependiera de mis actos, háganse por favor cada quien esta pregunta. La repito. Si el éxito o el fracaso de este planeta y de los seres humanos dependiera de mis actos, ¿cuál sería mi actitud? ¿Qué es lo que yo haría? Por favor, cada quien plantéelo. Y esta pregunta, con su respuesta, es de nivel 7, o es del meme amarillo de la espiral dinámica. Quizá no pensamos mucho en este tipo de preguntas, pero bueno, aquí la hago yo como ejemplo de este meme. El individuo en este meme privilegia el saber, se encuentra en aprendizaje permanente y está disponible para compartir sus conocimientos. Es perfectamente consciente de los límites de su saber y de la imposibilidad de convertirlo en universal. Acepta sus zonas de ignorancia sin sentirse incómodo ni con necesidad de enmascararlas, con sistemas o con explicaciones simplistas. Por ahí, creo que por aquí en ese espejo nos podemos reflejar muchos individuos como parte del nivel amarillo. El mundo es un conjunto complejo de sistemas cuya viabilidad es necesario proteger. La búsqueda de la funcionalidad máxima en todos los ámbitos va a la par con la del consumo mínimo de energía. Aspecto sumamente importante. Hay una conciencia de que cada movimiento que hacemos en este planeta, en lo individual, en lo social, familiar, laboral y grupal o mundial, tiene un costo energético. En este meme se busca ser muy funcional y ahorrar energía. ¿Por qué? Porque se tiene conciencia que es muy costosa la energía del planeta. Vamos a repasar rápidamente el último nivel de la espiral dinámica, que es el que hasta ahorita se tiene estudiado. Quizá ya hayan aparecido nuevos o ya se están construyendo nuevos, pero hasta ahorita está estudiado como nivel máximo de la conciencia del humano a través de esta teoría de la espiral dinámica. Es el que se conoce como nivel turquesa, es holístico. Otra vez, holístico es totalitario, es todo. Sacrificar si es necesario el propio yo y el de los demás, y ahora ya nada más no es el mío, sino es el mío y el de los demás, por el bien de toda vida presente y futura. Tarde o temprano el ser humano encuentra límites en su búsqueda de saber. Se da cuenta de que cada vez que su comprensión, el mundo se afina, aparecen nuevos interrogantes. Hay nuevas cosas que resolver. El conocimiento está siempre al alcance de la mano, pero pareciera que nunca se puede atrapar. ¿Qué significa? Pues el conocimiento siempre está activo, siempre está dinámico, ¿no? Entonces, pareciera que nunca alcanzamos, o sea, nunca tenemos el máximo conocimiento de este mundo. Sistema holístico universal, holones o olas de energías integrativas. Integra el sentimiento y el conocimiento. Múltiples niveles entrelazados en un sistema consciente. Es el orden universal consciente y vivo que no se basa en reglas externas como es el azul,
o en lazos grupales, como es el verde, tanto teórica como prácticamente, sino es a través de una gran unificación o una gran teoría del todo. ¿Qué significa esto? Todos los pensamientos, todos los conocimientos, todas las religiones, todos los aspectos que el ser humano considera caen en forma unificada dentro de este nivel turquesa. Si dejamos algo fuera, estamos fuera del nivel turquesa. O sea, por eso es interesante el libro de la teoría del todo de Ken Wilber, porque esto nos lleva al sistema universal consciente a una teoría del todo. O sea, el mundo se integra por todas las corrientes, por todas las religiones, por todos los pensamientos, por todo. Todo es todo. Es como el camino a la unidad, digámoslo de otra manera. Hay ocasiones en que desencadena la emergencia de una nueva espiritualidad que engloba la totalidad de la existencia, lo que estoy comentando. El pensamiento turquesa utiliza todos los niveles de la espiral, advierte la interacción entre múltiples niveles y detecta en ella toda la armonía o todos los armónicos, las fuerzas místicas y los estados de flujo que impregnan cualquier organización. O sea, nada queda fuera, como lo dije. En este pensamiento de segundo grado, hablamos del amarillo y del turquesa, es una auténtica vanguardia de la evolución colectiva del ser humano. Aquí hay algunos ejemplos que nos dicen estos autores de la espiral dinámica, como es el concepto de la noósfera de Teilhard de Chardin. No sé si por ahí alguien lo conozca, o la emergencia y expansión de la psicología transpersonal, que también hay muchos psicólogos transpersonales, a mí en particular, pues Ken Wilber es mi héroe. Las teorías del caos y de la complejidad, el pensamiento sistémico integral holístico, las integraciones pluralísticas de Gandhi y de Mandela como ejemplos políticos, afirmando que se halla en marcha un proceso de actualización de memes todavía más elevados. O sea, estos señores nos dicen, hay todavía más cosas. Ahorita ya, pues bueno, si ustedes recuerdan teorías de cuerdas, hay ya aspectos que se están hablando de puntos de unión entre lo místico y lo científico, como son las teorías cuánticas, etcétera. El mundo es un único gran organismo cuyos elementos son todos interdependientes. Estas son las tres principales características de turquesa. La conexión con todo lo existente es lo propio de un ser responsable. Restaurar la armonía global requiere intervenir en todos los niveles de la existencia. Nada se queda fuera. Entonces, pues este es el último nivel de esta espiral. Con eso ya dimos un repaso general. Yo espero que hayan por ahí tomado sus notas de más o menos características personales o de su sociedad, de su trabajo, de qué niveles se mueven. Y como lo recuerdo, estos son holarquías, o sea, se mueven en conjunto, no están aisladas. Todas se integran, pero ahí les va. Si alguien considera que en algún punto, por ejemplo, su empresa está en el nivel 5, vamos a decirlo así, y no da avisos del nivel 6, pues entonces cuando a los empresarios se les habla del nivel 6, que vamos a decir es el nivel ecológico, pues los van a criticar, los van a hacer un lado, los van a correr. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que las holarquías tienen sus cambios, obviamente se llevan en forma vertical, pero son muy dolorosos. Cada vez que llegamos a un nivel, empieza una lucha increíble para entender o para, vamos a decir, para darnos cuenta de todo lo que abarca este olón o este nivel y poder trascenderlo al otro. Sin embargo, como herramienta es muy interesante, puesto que si nosotros entendemos en lo individual, en lo familiar o nuestra colectividad, nos damos cuenta en nuestras peculiares características, en dónde nos movemos, de qué tenemos posibilidad de revisar el siguiente olón superior y empezar a darnos cuenta de ello, por lo menos hacia dónde nos dirigimos. Pero esto es muy simple, es muy difícil
pasar del kinder a una universidad. O sea, no nos podemos brincar de un olón a 3 olones más hacia arriba. Tenemos que ir de olón por olón para que el desarrollo de la conciencia los vaya integrando. Entonces sí es importante que cada uno detectemos eso y detectemos también nuestra ciudad o nuestro ámbito, nuestro país y ahora sí también el mundo en donde nos encontramos. Entonces, bueno, este es el preámbulo importante de conocimiento de la espiral dinámica. Aquí la vemos ya en una gráfica. Si ustedes observan, los números empiezan de abajo para arriba, del 1 al 8, de abajo para arriba. Abajo está, de la derecha nos da la característica muy general y del lado izquierdo nos dice, bueno, ¿cómo lo podemos reconocer? El número 1, si, nada más para hacer un repaso, era la supervivencia y la característica arcaico-instintivo. El siguiente olón, violeta, seguridad, y es mágico-animístico. El tercero, rojo, es el impulso y es dominación y poder. El cuarto es establecimiento de reglas, que para muchas sociedades, familias y empresas trabajan así, y es el orden y es autoritario. El quinto ya nos habla de él, ¿se acuerdan de que el yo ya empieza a identificarse y es el éxito y es el logro competitivo, lo que nos representa la rentabilidad? El sexto nivel, relaciones humanas y es comunitario y ecológico. El séptimo es la creación de sinergias y es un nivel integrador sistémico, no sistemático, es sistémico. O sea, toma ya en cuenta, integra todos los elementos. Y el más integrado de todos es la visión globalista, que es holístico o totalitario, es universal. Bueno, esto ya por ahí tómenlo en cuenta, por ahí apúntenlo o algo, puesto que en la parte donde vamos a hacer reflexiones, vamos a revisar el mundo en la actualidad, dónde andamos y las posibilidades que tenemos a través de conocer esta herramienta si consideramos la posibilidad en una reflexión de un mundo globalizado. ¿Qué pasaría con un mundo globalizado? Y cada uno de ustedes, a través de esta herramienta, imagínense un mundo global, una aldea global, y en dónde la pondrían. En el 3, en el 4, en el 5, en el 6, 7, 8. ¿En cuál pondríamos? A un mundo globalizado. Entonces, vamos a hacer esa reflexión a través de, yo voy a dar algunos elementos, un poquito más, voy a adentrarme un poco más, pero ya lo vamos a ver en función. Aquí está ya la herramienta de la espiral dinámica y ahora sí empieza la reflexión a través de lo que tenemos en el mundo. Vamos a hacer primero una revisión estadística de cómo a través de la espiral dinámica estos señores lo están observando, los creadores de la espiral dinámica. Ellos hablan de que del nivel beige, solamente el 0.1 de la población forma parte de este nivel y tiene 0% de poder. El nivel violeta, si ustedes lo recuerdan, que es el de la seguridad, arcaico, el nivel violeta es el 7% de la población de este planeta y tiene el 1% del poder. El nivel rojo es 18% de la población, o sea, quienes se manejan a través del autoritarismo. 18% de la población de este planeta. Y es el 5% del poder del planeta. Nivel azul. Ustedes van a lo mejor por ahí sale la pregunta, de una vez lo voy a comentar. ¿Cuál es la razón de que no coincide 18% de población con 5% del poder? Bueno, ¿qué significa esto? El 5% del poder se está refiriendo a gobiernos. Sin embargo, no necesariamente existen gobiernos que tengan el poder o que se mueven en esta población, puesto que existe mucha población que se maneja a nivel rojo y que no tienen un gobierno en sí, sino que son bandas o que son pequeños grupos o que son
pequeñas sociedades dentro de las sociedades mismas de los países. Son organizaciones que están ahí, pero que no tienen el poder como gobierno, como nación. Por eso es que tienen esa diferencia. Vamos a ver qué pasa en la población en el azul. Si recuerdan, es el cuarto nivel, que son las reglas. Es el 35% de los humanos estamos ahí y es el 28% del poder político. El nivel naranja, si acuerdan, es el éxito, tener éxito en el mundo, etcétera. La rentabilidad, bueno, 30% de la población ahí se encuentra y es el 45% de las políticas nacionales, de las naciones. El nivel verde, que es el parteaguas, es el último nivel de la subsistencia. Tiene un 8% de población y afortunadamente ya hay un 15% de políticas en los países que la manejan, que la incluyen. En el nivel amarillo, ahora sí los dos niveles superiores de los niveles del ser, obviamente, el 1% de la población en amarillo, pero afortunadamente en políticas de los países ya existe un 5% de influencia del poder amarillo. En el turquesa no llega a ser el 1, pero se redondea al 1% de la población y solamente ideas universales o holísticas los tiene el 1% de los poderes de los distintos poderes que gobiernan a este planeta. Si se fijan, los dos de abajo todavía son muy emergentes. Sin embargo, ¿dónde se concentra la mayoría? Entre la política y entre la población, entre el rojo y el verde. Ahí está la mayoría. O sea que todavía tenemos una población y una política de gobierno muy todavía supeditada a la subsistencia. Y eso no, en ningún momento estoy diciendo que sea malo, esa es una realidad estadística, está en la subsistencia. Entonces, bueno, esto es un ejemplo para que también vayamos dándonos cuenta en dónde andamos a nivel mundial. Bueno, nada más como repaso de nuevo, nos vamos a ir de arriba para abajo. El máximo nivel es la armonía, la energía vital. El nivel amarillo, calidad y responsabilidad en la vida, son los procesos, el de integración. El verde, la armonía grupal, la gente, el medio ambiente. El naranja es éxito y ganancias. El azul, estabilidad, orden, salvación. El rojo es el poder y la acción, es donde están la mayoría de las dictaduras. El violeta es el resguardo y la seguridad. Y el beige, que ya casi no existe, es la supervivencia, sobrevivir. Han oído hablar del concepto reset. Yo creo que nos suena por ahí a todos. El gran reset. Bueno, voy a entrar al tema de la segunda parte. Ya vimos cómo se mueve la existencia o los niveles de conciencia de la humanidad. Ahora vamos a verlo a la luz de lo que está pasando en la actualidad y hacia dónde nos estamos dirigiendo. Le pongo arriba como título globalización para también igual englobarlo todo. Pero los elementos que están en juego, los conceptos que por ahí quizá la mayoría ya conocemos o hemos escuchado, son los siguientes. La cuarta revolución industrial, la Agenda 2030, la nueva normalidad, el Gran Reset o reinicio y el capitalismo inclusivo. Quizá ya la mayoría han escuchado hablar de estos conceptos. Quizá muchos no, o quizá algunos de ellos, solamente de algunos de ellos. Bueno, entonces ahorita vamos a hacer un pequeño repaso de esto y en ellos, en sus contenidos, vamos a ir entendiendo qué pasa con nosotros, qué pasa ahorita con todo esto, para verlo en función de la espiral dinámica que acabamos de revisar. Antes de entrar al tema, quiero presentar cómo sería una aldea global.
¿Cómo sería si el planeta estuviera integrado por 100 personas? Son para tenerlo en función de un 100%. Un momentito, por favor, Rodrigo. ¿Se escucha eso aquí, por favor? Ve para allá. El ruido, el sonido del teléfono. Bueno, ¿cómo sería una aldea global? El 11% de esta población, o 11 personas, estarían en Europa, 5 en América del Norte y 9 en América del Sur, 15 en África, 60% en Asia, en el continente asiático. Vayan viendo los números, por favor. 49 viven en el campo y 51 viven en ciudades. Casi el 50%, ¿eh? 12 de estos 100, 12 hablan chino, 5 español, 5 inglés. Estoy hablando de lenguas madre, ¿eh? Lengua materna. 3 árabe, 3 hindú, 3 bengalí, 3 portugués, 2 ruso y 2 japonés. 62% o 62 personas más de esta aldea hablan su propio idioma nativo. 77 tienen sus propias casas y 23 no tienen dónde vivir de esta aldea. 23%. 21, digamos que se encuentran muy bien alimentados, y 63 pueden acceder a comidas completas, pero 16 están desnutridos, comieron la última comida, pues, pero no saben si les va a llegar la siguiente. Son realidades tremendas de nuestro mundo. El costo de la vida diario de 48 de estas personas es inferior a $2. 87 tienen agua limpia, 13 carecen de agua o tienen acceso a fuentes muy contaminadas. 75 tienen teléfonos móviles, 25 no. 30 tienen acceso a internet, 30. 70 no tienen condiciones para conectarse, tienen todavía problemas de conectividad. 7 recibieron educación universitaria, 7, 93 no. 83 puede leer, 17 analfabetas, 33 cristianos, 22 musulmanes, 14 hinduistas, 7 budistas, 12 de otras diversas religiones y 12 en teoría no tienen creencias religiosas. De los que fallecen por año, 26 son menores de 14 años. 66 murieron entre 15 y 64 años de edad. Solamente hasta ahí está la estadística. Bueno, y de la población viva, el 8% de la población total es mayor a 65 años, como un indicador de procesos de jubilación, para tener ahí una idea. No sé si conocían este concepto de estudios que se hacen para el aspecto de la aldea global. Con esto nos damos una idea de dónde andamos como humanos. Bueno, vamos a hablar rápido de la cuarta revolución industrial. Obviamente, si hablamos de la cuarta, pues hay revoluciones previas. La primera se considera la que inició en Gran Bretaña, siglo XVIII, en la máquina de vapor, las grandes fábricas, ferrocarril, y es el inicio de las ciudades modernas. Ustedes recuerdan esa revolución industrial. La segunda es entre el 1870 y 1914, es en Estados Unidos, y aparece la electricidad y es la producción en masa, este señor Ford, los automóviles, etc. Esa es la segunda revolución industrial. La tercera es la que se deriva de la informática, internet y otras tecnologías, y esta sucede pues desde los años 50, pero se generaliza hacia los años 80.
o a principios de los 80s. Ahí es hasta lo que se considera la tercera revolución. La cuarta, según el creador del término, que no sé si lo han oído por ahí, es un señor suizo que se llama Klaus Schwab. El señor es presidente del Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, que se lleva a cabo cada año. Y este señor en el Foro de Davos acuña el término de cuarta revolución y dice que hay un cambio radical en el sistema productivo y en el modo en que nos relacionamos unos con otros, y dice que esta revolución se inició en 2015, pero desde el 2015 decía que el avance iba a ser cada vez más rápido. Y pues bueno, sí, lo estábamos notando ya en el deslumbrante desarrollo de las industrias tecnológicas, ¿no? De la informática y todo eso. En 2020, él acuña el término de el gran reinicio o el gran reset. El año pasado con la pandemia, él dice, con esta pandemia y los cambios en la economía del mundo, ya hay que hacer un gran reinicio. Y esto lo avisa en junio, chéquenle, en junio, hace un año, en medio de la gran ola de la pandemia. Y dice que es el momento de reiniciar y llevar a la humanidad por un rumbo globalizante. Y técnicamente, a finales de enero de este año, le da clic el señor Klaus Schwab, le da clic en el foro de Davos, que fue un foro virtual, y él dice, señores, se ha reiniciado el gran reset de nuestra humanidad. Él lo divide, esta gran revolución, para este reset, él dice, bueno, pues hay tres naturalezas de la tecnología. Dice, son físicas, digitales y biológicas. En lo físico, son vehículos autónomos, impresión 3D, robótica avanzada, nuevos materiales, uso masivo de energías renovables y almacenamiento de las mismas. En lo digital, es el Internet de las cosas, el blockchain, las plataformas, las criptomonedas, plataformas me refiero a plataformas de informática, criptomonedas, el Big Data, la tecnocracia como concepto. Ahorita hablamos de ella. Y las biológicas es todos los avances o todo lo que está asociado a la genética, mejoras en productividad agrícola y ganadera, detección, prevención y tratamiento de enfermedades, riesgos de manipulación genética del embrión humano, la robótica en operaciones y trasplantes, las vacunas genéticas y etcétera, etcétera, que son conocidas por nosotros en todo lo que hay ahorita de avances en las cuestiones biológicas, en agricultura, en todo ese tipo de cosas. En los alimentos. Bueno, vamos a poner aquí, me voy a regresar al 2016 y cuál es la predicción que hizo en 2016. En 2015 anuncian esta cuarta revolución y en el foro de Davos de 2016 el Fondo Monetario Internacional establece una información en las redes en donde establece lo que ellos consideran el FMI que va a ser el futuro, con un poco de futuro, el 2030. Y la primera predicción, para no meterme a las 8, nada más la marco, aquí está World Economic Forum, el Foro Económico Mundial, y la primera predicción de ellos es, en el 2030 no poseerás nada y serás feliz. A primera vista es un concepto muy chocante, es un concepto muy fuerte, sin embargo, pues yo no sé cuál es la razón que lo manejaron así. Ponen a un individuo con una gran sonrisa y en donde nos habla de que las posesiones para 2030, las posesiones humanas, posesiones materiales, se acabaron. Entonces no vas a poseer nada y serás muy feliz. ¿Qué encierra esto? Bueno, pues encierra muchos elementos, unos buenos, otros malos, pero bueno, vamos entendiéndolos. Y aquí les puse ahí una pequeña liga, si alguien la quiere, en donde pueden observar las 8 puntos que establecieron estos señores en el foro de Davos en 2016. Pero este fue para abrir boca. En 2021, en enero, que les hablé como entre el 20 y el 25, estos señores en forma virtual se reúnen, los gentes más ricas y los países
más poderosos del mundo, y ellos establecen, creo que son 10, perdón, no creo, son 17 objetivos que dicen que son con el Gran Reset, son los objetivos por los que la humanidad tendrá que trabajar, o tendremos que trabajar todos durante esta década, que forman lo que se llama la Agenda 2030. Entonces, aquí lo puse en pequeñito, no se alcanza a ver, pero bueno, ustedes pueden esto ya revisarlo, cada uno, y pues la verdad es que está muy completo. Está muy completo, habla de ecología, habla de familia, habla de inclusión, habla de ecología, habla del mar, habla de la paz, habla de cómo sociedades más igualitarias, no discriminación, educación, etcétera. Está muy interesante, está muy completo y dice que estos objetivos son para un desarrollo sostenible. Y está muy bien, está muy interesante, qué bueno que se hace, nada más que pues ellos lo definieron y pues es para todos, ¿verdad? Todos vamos a tener que calzar en esto que ellos definieron. ¿Quién fue el principal protagonista en el foro de Davos de enero de 2021? El presidente de China. Normalmente el foro de Davos, aunque incluye a los países más ricos del mundo, normalmente tiene un carácter un tanto más occidental. En esta ocasión aparecen, pues, con gran discurso, dos grandes líderes, el líder Xi Jinping y aparece también Vladimir Putin de Rusia, pero la estrella es el presidente de China. Y él da el gran discurso y pues obviamente diciendo que debemos de mejorar todos, que debemos de cambiar, y pues él da como ejemplo que su país, que el modelo de su país es un modelo de éxito. Entonces, de alguna manera nos da a entender que, pues, que ahí está, ¿verdad? Que ahí está su ejemplo, que ellos les está yendo muy bien. Y pues sí, francamente, pues como desarrollo económico y como desarrollo de país, en muchos aspectos podemos decir fríamente que China pues ha tenido un gran despunte y que ahorita pues ya es el gran bastión que en muchos aspectos pues muchos dicen que ya rebasó a Estados Unidos, pero pues al parecer todavía no o abiertamente no lo ha hecho, pero bueno, es el gran protagonista China. Y parte de la publicidad, lo que les digo es que aparece Klaus Schwab y habla todo en relación al gran reset, al gran reinicio. Y él ahí pues da a conocer un libro en relación al gran reset, conocer un libro sobre la nueva normalidad, la pandemia, todos estos elementos, que sí sería interesante pues que lo estudiáramos cada uno de nosotros o que lo leyéramos para que nos demos cuenta el señor Schwab como líder de este foro, como CEO de este foro, qué es lo que está diciendo, hacia dónde nos estamos dirigiendo, para no quedar fuera, para incluirnos en esto. Y otra parte importante en estos foros y en estos elementos, solamente puse una fotografía, pero pongo a dos líderes, que es el señor Bill Gates y su señora, bueno, esposa o quizá ahora ex esposa, pero ellos como también un gran bastión en el aspecto de liderazgo en lo que son la cuarta revolución, la industria de las tecnologías de la informática, la electrónica, la robótica, la automatización, todo este tipo de elementos, pues ellos son protagonistas importantes en nuestra época de eso. Solamente los puse a ellos como un ejemplo. Esto es Foro de Davos. Aquí están unas fotografías, el de la izquierda, un personaje, un ejecutivo con traje, desde lejos nos muestra con una lupa que puede él desde lejos contemplar a un mundo muy verde, muy ecológico. Pero dense cuenta que la foto nos dice que el señor está con su traje, está desde fuera y solamente lo está viendo con una gran lupa para poder alcanzar a observarlo. La siguiente foto está unas manos cargando a nuestro planeta y ahí se ve en pequeñito, realmente es un planeta que está lleno de códigos. Entonces es un mundo que está codificado, que está con
nuevas tecnologías y qué es lo que impera en el mundo. Y pues abajo nada más como contrapeso puse la foto de una persona pobre pidiendo limosna, que es parte de la realidad de nuestro planeta. Estas fotos son de noviembre del 2020, del año pasado, en medio de los peores picos de la segunda ola, o por ahí acercándonos a la segunda ola de la pandemia. Y pues se junta el Papa como con 30 personas, que ahora son nuestros guardianes, y se forma un consejo, el consejo de un concepto nuevo que se llama el capitalismo inclusivo. Y está liderado o está al centro el Papa. A su mano izquierda está la señora de Rothschild, de Rothschild, y quien paga todos estos elementos y todas estas publicidades y todo lo que salió es la familia Rockefeller. Entonces, bueno, pues ellos sacan este concepto nuevo y hay un gran discurso del Papa en relación a este capitalismo, muy bonito, la verdad, muy interesante, en donde dice que es bien importante que ya cambiemos, que ya le demos clic, que ya es el momento de que pues está la riqueza muy mal repartida, que se reparta de otra manera, que sea más igualitario, que las sociedades sean más inclusivas, que todos, pues que para que esté por el bien de todos, ¿no? Entonces, pues, no sé, a mí en lo particular me llama la atención, puesto que un líder religioso, el representante de Dios católico, del Dios del catolicismo, del cristianismo en la tierra, sea el líder de un movimiento capitalista. Pero bueno, pues así se estableció, ellos se reunieron y ellos dicen que sí, que debe ser algo más igualitario, más equilibrado, más balanceado, en donde todos podamos ganar mejor, en donde todos seamos más iguales, etcétera, etcétera. Ese es un capitalismo inclusivo, pero no dicen, o no lo dicen abiertamente, pero pues va a ser manejado por ellos. O sea, son todos estos empresarios los que traen la propuesta. Entonces sigue siendo empresarios y seguimos estando de este lado los que no somos empresarios. Entonces, bueno, no quiero evitar la crítica, quiero ser nada más, pues lo más frío posible, lo pongo en la mesa para que lo analicen, para que lo revisen, puesto que es parte recuerden, de la espiral. Aquí atrás yo le pongo de fondo un colorcito azulito, un color naranja, un color rojito, más o menos indicando por dónde considero que está este tema, ¿verdad? No lo veo ni muy verde, ni muy amarillo, ni mucho menos de un color turquesa. Vamos a ver las tendencias, que se marcan como tendencias dentro de lo que es esta Agenda 2030, de lo que es todo esto del gran reset que nos marca el señor Schwab. El valor de las cosas, la nueva forma de poseer, ¿se acuerdan que desde el 2016 dijeron ellos, no tendrás nada, pero serás más feliz? Bueno, son nuevas formas de comercio y de servicio como las que ya conocemos, el Uber, el Netflix, el Bitcoin, el YouTube, Google, Facebook, el comercio a través de Amazon, etcétera, etcétera, que poco a poco han ido cambiando el valor de la posesión por el valor de las cosas. Si se fijan, muchos pues ya pagamos cosas de este tipo para que ellos estén fortalecidos. O sea, ya los consumimos. O muchos nos los han hecho llegar gratis, pero en algún momento va a tener un costo. El valor de la posesión se está desplazando por la capacidad de poseer. No sé si se han dado cuenta de eso. Ya no importa tanto la posesión, lo que importa es qué capacidad tengo de poseer. Entonces, por consiguiente, ya no es tan importante el objeto a poseer, sino qué imagen tiene, está la moda, está en estatus, tengo lo nuevo y lo mejor. Los objetos aparte son desechables o son solo utilizables. Voy a poner un ejemplo muy clásico. Cada cuando nos cambian de modelos de celular.
¿cuántas cosas se han construido de la tecnología que en 2, 3 años las tenemos que desechar? ¿A quién? ¿Qué no, acaso no nos venden la imagen, el tener el mejor teléfono, el tener la moda, el que saca mejores fotografías, etcétera? Entonces, realmente estamos ya metidos en una dinámica increíble en donde la posesión se desplaza por poseer. Pero, bueno, voy a poner otros ejemplos. ¿Por qué el Uber? ¿Cuál es la razón de que puse el Uber? Bueno, ya es muy cómodo para muchos. Imagínense, ya no quiero tener un automóvil. Rápidamente marco un Uber y en cuestión de 1 o 2 minutitos ya vinieron por mí, me llevan a donde sea, me dan un precio razonable, no tengo que pagar mantenimientos, combustibles, etcétera. Necesito comprar algo, pues ya no voy a la tienda de la esquina o lo que sea, yo ya hablo a una página, me traen a la casa, ya las tiendas están a través de estos comercios electrónicos. Si quiero algo más sofisticado, pues ya lo puedo importar a través de Amazon o de otras redes, etcétera. Entonces, yo ya me estoy acostumbrando a ese tipo de comercio. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues imagínense a la gente joven. Hay un punto en donde ya no, pues la gente ya no tiene capacidad para comprar un departamento, un piso, una casa. Entonces, pues puede rentar una y puede rentar un auto, la ropa es desechable, eh, toda la cuestión electrónica es desechable, los alimentos me los traen a casa, etcétera. Entonces, nos estamos volviendo una sociedad de consumo a través de los medios electrónicos. Pero, ¿qué costo tiene esto? Este cambio de paradigma, ¿qué costo tiene? El primero, hay una pérdida de privacidad. Consumimos las tendencias que ellos nos marcan. Ellos influyen en nuestras preferencias. O sea, ya te invaden en tu página y te dicen, si tú consultas algo en el Google o lo que sea, checan qué preferencias tienes en tus consultas y te invaden de eso. Y tanto el poder privado como el gobierno ya conocen tus desplazamientos, ya saben dónde te mueves, qué haces, qué no haces, y entonces con ello pueden tener un control mejor de la población y hay una pérdida o cambio en el valor de la libertad. No quiere decir que dejes de estar libre. A lo mejor está mejor porque ya va a haber más control de los asaltos, del robo, de la violencia, etcétera, porque pues todo está localizable, ¿no? Todo se puede controlar de mejor manera. Ya no hay tanto la moneda, ahora es la tarjeta, etcétera. Entonces, bueno, tiene también sus ventajas. Pero de alguna manera sí hay una pérdida de la libertad en función de los dueños de esto, de quienes están atrás de todo esto. Entonces, pues ya cambió la idea del dinero. Ya al rato ya no vas a tener billetes ni monedas, o sea, ya esto va a desaparecer y con un clic, con un código, con una huella, con tu rostro o desde tu teléfono celular, tienes acceso a cualquier bien o a cualquier servicio. Dense cuenta de eso. Y lo puedo tener desde donde me encuentre. Entonces, con eso, yo le estoy otorgando parte del poder a quienes ofrecen los productos o servicios, quienes son los que conocen mis preferencias y que tienen mis datos en tiempo real. Y pues aquí yo pregunto, ¿esto será bueno o será malo? O sea, ¿está bien o está mal? ¿Será bueno? O sea, nos están dando mucho mayor beneficio, pero será malo puesto que no nos hemos dado cuenta que hay en el fondo, que está atrás de esto, que subyace a esto. El consumo se posiciona día a día como el centro de la existencia social y tiene tendencias de volverse eje de vida. A través de esta conexión a la comodidad de las redes y a mover gran parte de nuestras transacciones y comunicaciones en ellas, le estamos dando posibilidad a que estas empresas privadas, a través de algoritmos, software sofisticados, estamos siendo vigilados e influidos. Y si lo pensamos un poco, ellos tienen cierta tentación para un ejercicio hegemónico a cualquier costo, puesto ven en cada individuo, en cada uno de nosotros, en cada organización, un consumidor de sus productos. Entonces, por eso hay una lucha de hegemonías de quienes ostentan la tecnología. No nos van a soltar, tienen mucha tentación, ya caímos, ya estamos en ello, ya la tecnología nos llevó a ello y cada día nos mete más. Entonces, desgraciadamente,
tanto algunos gobiernos como los intereses privados se están convirtiendo en el ojo que todo lo ve. Y con ese poder que tienden a considerar la posibilidad de tomar el lugar que el Dios religioso cada día está perdiendo. Dense cuenta en la juventud como hay una pérdida del sentido místico, espiritual del mundo. Quizá nosotros tenemos ciertos valores y ciertas cuestiones, pero sin embargo, el Señor Dios está haciendo esto, o al menos ellos, los intereses privados, están considerando esta posibilidad. Un poder que cada vez más está influyendo en cada decisión de quien se sabe observado. Esto no le pongo colores, son preguntas de reflexión. ¿Existirá el deseo y la posibilidad de que la industria de la tecnología de la cuarta revolución, sabiendo ahora que son un gran número en la economía mundial, tienen la información personal de más del 60% de la población que opera en sus redes, en aras de un mejor servicio, nos quieran dar pasos mayores como lo es tener toda nuestra información o en un teléfono móvil o en un microchip y desde ahí operar aspectos propios como gustos, tendencias, preferencias de consumo, manejos bancarios y financieros, salarios, compras, movilidad, entretenimiento, salud, etcétera, etcétera. Y con esta información ellos creen alianzas con los inversionistas para ofrecer bienes y servicios y empleos, y con ello logran una hegemonía y monopolio global, el cual queda disfrazado en un mejor mundo para todos. ¿Será esto por ahí tendencia? ¿Por ahí iremos? Piénsenle tantito. Es parte de esta reflexión. Si esto es posible, ¿buscarán llegar a un gobierno tecnocrático? ¿Qué significa? Que las tecnologías, que la tecnología nos alcance, que la tecnología ahora sea o consideren que sea más inteligente, más rápida que nosotros y nos establezcan reglas a través de una carga de un teléfono celular, o sea, yo cargo un teléfono celular o a través de otros aspectos tecnológicos, que se vuelva un gobierno tecnocrático, ¿habrá esa posibilidad? O que influyan en los actuales sistemas a través del poder que representa el uso de esta información hacia todos nosotros. Aquí en México ya hubo intento este año de que todos diéramos la información de nuestro iris, de nuestro dedo digital, etcétera. Ya el gobierno lo empezó a pedir. Entonces, ¿iremos para allá? ¿Será factible que solo por el hecho del desarrollo tecnológico, solo por este hecho de este gran desarrollo de la cuarta revolución, se quiera marcar el futuro de todos? ¿Dónde queda nuestra cultura regional, nuestros valores, nuestras creencias y espiritualidad? ¿Dónde quedan los conflictos como son los feminicidios, la sobreexplotación de recursos, la contaminación, la violencia racial, la violencia de género, la carencia de agua, la carencia de habitación, las grandes migraciones? ¿Dónde quedan todas estas problemáticas? ¿Lo están viendo estos señores del Reset? Toda la tecnología funciona debido a que hay usuarios o clientes o consumidores. Entonces, ¿cuál es la razón que los industriales consideren que ellos son los que marcan la pauta? ¿Será que los consumidores hemos tomado en todo esto una actitud 100% cómoda y pasiva? ¿Qué pensamos de esto? ¿Qué pensamos que estamos dentro? ¿Hasta dónde estamos dentro? ¿Qué pensamos si lo vemos en función de la siguiente generación de los jóvenes? Chéquenlo. ¿Será acaso que la comodidad se está convirtiendo en sinónimo de libertad y que quien la ofrece tenga la capacidad de imponerse sobre la voluntad y el libre albedrío? Imaginemos un mundo sin posesiones. Dejemos atrás la idea de dejar un legado a la siguiente generación, la idea de pertenecer a un lugar, un domicilio propio, una tierra. Quizá la idea de nación podría verse degradada o adaptada a estas nuevas tendencias. ¿Será acaso un impulso para lograr aquello que tanto se pregona de que los grandes problemas del ser son provocados por sus apegos? Y ahora la tendencia
que se está dando en forma natural con esta tecnología, sea el desapego, será por ahí. Si analizamos a la luz del consumidor y de proveedor, entonces esto implica que si nosotros somos los consumidores, obvio existe quien ejerce la otra parte, la de proveedor. Así que entonces, realmente esta comodidad y avance esconde a ojos vistos un poder hegemónico con una pérdida de libertad, en donde no tenemos nada, pero somos más felices, que es la frase de ellos. Y pues aquí pongo una pequeña portada de la revista The Economist y nos dice que todo está bajo control. Una mano que no sabemos quién es, con una cuerda hacia el cuello de un individuo que trae muy bien puesta su bozal, bueno, su mascarilla para la pandemia, y un perrito. Él a la vez maneja un perrito. Esa imagen la quise poner entre muchas de esta revista que me parecen muy acertadas, como un ejemplo de lo que estoy hablando. ¿Han oído el término transhumanismo? Bueno, dentro de toda la cuestión biológica o genética, todas las investigaciones, que ahora hay tanto desarrollo genético, por ejemplo, nuestras vacunas, las vacunas que se están imponiendo en el mundo, que para atacar el COVID, pues ya tienen todas ellas una traza, una formación en la de RNA hacia el código genético. Bueno, de la misma manera, ya ahorita existe el genoma, existen muchas cosas y pues realmente lo que esconde es en lo que se llama movimiento transhumanista de estos tecnólogos o de la investigación tecnológica, que me parece muy bueno, pero ¿qué hay atrás? O sea, ¿cuál es el riesgo? Se anda buscando la inmortalidad. Existen dos tipos de transhumanismo, el cibernético y el biotecnológico. El cibernético es a través de la informática, inteligencia artificial, la unión del humano y de la máquina. Son los robots, ya ven ahora, hay robots que tienen mucha inteligencia, pueden llevar una conversación contigo, te pueden atender, recibir en una empresa, en el gobierno, lo que sea. Los chinos, los orientales van muy delante en esto. Y el biotecnológico es a través de la ingeniería genética, biología sintética, la mejora de la genética para conseguir una mejora en nuestra especie, una especie posthumana mejor que nosotros. Todo esto se busca, inclusive se corre por ahí, se dice que hay conceptos tales como ya se está buscando que los nuevos nacimientos, que las nuevas personas que vengan a este mundo ya traigan una predisposición genética que se va a manipular para que sea una mejor raza. Está muy bien, suena muy padre, suena muy interesante, pues decir, bueno, menos enfermos, mucho mejor, etcétera. Pero ¿hasta dónde esto lo estamos llevando toda la humanidad como parte de esta tecnología? ¿O solamente los investigadores lo están haciendo tras bambalinas y ni cuenta nos damos? ¿Y dónde está entonces, si yo pregunto, las personas, estos empresarios que están atrás de estas tecnologías, de estas investigaciones, en qué nivel de la espiral dinámica los ponemos? ¿Dónde están ellos? ¿Están en turquesa? ¿Están en el nivel superior? ¿Están pensando dejar el yo propio y el yo de todos por el bien de todos? ¿O en qué están pensando? ¿En qué nivel de la espiral dinámica está? Bueno, yo pregunto, ¿cómo introducir valores humanos en una máquina, en un robot, para que lo relacione con su lógica racional? ¿Cómo extrapolar las intenciones humanas y los pensamientos elevados, místicos y espirituales en un robot? ¿Se podrá? ¿Qué subyace a la idea humana de inmortalidad? ¿Será que los inversionistas de estas investigaciones lo están pensando para todos o solo en una forma más de sueño de poder para una élite? ¿Se estarán redefiniendo los límites en nuestro concepto de naturaleza divina de la vida? ¿Será que estamos entrando en nuevos paradigmas? ¿Tenemos que hacer una adaptación? Entonces, con todo esto
del capitalismo inclusivo, el Gran Reset, la aldea global, todos estos conceptos, la nueva normalidad, la Agenda 2030, el Foro de Davos, todo esto, señores, con todo lo que estamos viendo y con toda esta reflexión, también yo hago una pregunta. ¿En dónde consideran que va todo como concepto dentro de la espiral dinámica? ¿En dónde lo pondríamos? Y los individuos que son los dueños de esto, los que tienen el poder económico y político, ¿en dónde los ponemos? ¿En dónde estarían sus pensamientos a lo que nosotros más o menos vemos y a lo que ahora yo les presento aquí? Pues esas son las preguntas. Y cierro mi presentación con un pensamiento que nos deja el señor Aldous Huxley, escritor de un libro que se llama Un Mundo Feliz, que escribe en 1932 y dice él, sobre este tema, una dictadura perfecta tendría la apariencia de una democracia, pero sería básicamente una prisión sin muros en la que los presos ni siquiera soñarían con escapar. Sería esencialmente un sistema de esclavitud en el que gracias al consumo y el entretenimiento, los esclavos amarían su servidumbre. Fíjense bien las palabras, escritas en 1932. Un sistema de esclavitud en el que gracias al consumo y entretenimiento, los esclavos amarían a sus amos, a quienes les sirven. Entonces, esto nos lo escribe este autor, filósofo para muchos, y tiene otros libros muy interesantes, pero pues nos deja esto ver hace 90 años. Él no sabía lo que iba a suceder, pero bueno, pues ahí está. Y con esto cierro la parte de mi presentación para pasar a la parte de la reflexión y de las preguntas. No sin antes darles las gracias y recordarles que pues solamente no es, esto no tiene un valor y una tendencia para mí, es solamente compartir. Por eso puse como plataforma la espiral dinámica para que más bien la filtremos por ella y no tanto por lo que sea en sí mi pensamiento. Sin embargo, bueno, pues yo hago ya esta combinación y pues estoy a la orden de sus reflexiones y de alguna duda que tengan o algo que quieran que les complemente.